Bueno, hoy nos toca el tema de sensibilización, género, inclusión, diversidad y medio ambiente, ¿vale? Son tres temas que son muy, la verdad es que abarcan mucho y es transversal y lo veréis, bueno, durante todo el curso que vamos a ir haciendo, porque hoy sí que vamos a tocar determinados términos, pero nos va a acompañar durante todo el proceso de las clases y de la formación, ¿vale? El primer bloque será la igualdad, el segundo bloque entraremos en la diversidad y el tercer bloque será sostenibilidad y medio ambiente, ¿vale? Igualmente, como hicimos en otra clase, cualquier duda que tengáis, abrís el micro y preguntáis, no hay problema, ¿de acuerdo? Importante, ¿qué es lo que buscamos hoy con esta clase de hoy? Es sobre todo, uno, ofrecer herramientas para identificar, ¿vale? Prevenir situaciones bueno, en todos los sectores que se pueden dar tanto a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de voluntariado, que tienen que ver con el tema del acoso y los diferentes tipos de violencias que nos podemos encontrar. Vais a ver mucho del tema de la legislación, porque todo lo que hablamos hoy tiene una ley detrás. Y cuando hablamos de leyes, hablamos de protección y hablamos de que se reconoce una situación, se cuida una situación y obviamente quien no cumple la ley recurre en un delito, ¿no? O sea, por eso está tipificado en la ley y es por lo que hacemos esta clase para que lo conozcáis, ¿vale? El objetivo es que tengáis claro los conceptos básicos, poder identificar cuando tengáis una situación de inclusión, cómo preparar un taller, porque esto lo hablábamos el primer día que hicimos la presentación de la clase, ¿no? Estos son elementos que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar talleres relacionados con las personas que estéis en la asociación, o sea, todo esto lo envuelve todo, ¿no? Es totalmente transversal. Bueno, aquí tenemos, hay más leyes, ¿vale? O sea, porque hay leyes pequeñitas, que digo yo, y leyes grandes, ¿no? Estas son las leyes genéricas y dentro de estas leyes hay otras subleyes, pero no os puedo dar una clase de derecho porque no es el objetivo que tiene este curso, pero sí que veáis dónde estáis amparados, ¿vale? Todo lo que va a salir hoy y todo vuestro trabajo, insisto, esto no solo se aplica al voluntariado, ¿eh? Se aplica a la cotidianidad de vuestra vida y son la Ley Orgánica de Igualdad, ¿vale? Esa protege todo lo que tiene que ver con la igualdad de hombres y mujeres, que tiene que ver con todo el tema, no solo a nivel voluntario, sino a nivel de los sueldos, de las discriminaciones. O sea, esta es la ley que viene y que también protege sobre el tema de la violencia de género. Aquí comenzamos leyes que son estructurales y muy grandes. Luego tenemos la ley que ya vimos el otro día en el rol de voluntariado, que reconoce los deberes y derechos que tiene el voluntario. Luego tenemos la ley que se crea 2023. Como podéis ver, hay algunas que son muy relativamente recientes y es que la ley va creciendo y va reconociendo en base a que vamos viendo la diversidad que tiene nuestra sociedad, ¿vale? Que es la ley de personas trans y los derechos LGTBI. Luego tenemos la ley del cambio climático y la transición energética y la ley de natural y de biodiversidad, de patrimonio y biodiversidad. Si alguien quiere que entrara a conocer estas leyes porque os interesa muchísimo, me avisáis y yo os puedo pasar toda la documentación al respecto, ¿vale? Pero en un principio lo importante que veáis aquí es esto, ¿no? ¿Qué es lo que están protegiendo? ¿Qué es lo que cuidan? Eh, y qué es lo que se tiene que respetar, porque no deja de ser una ley, no es una recomendación, es una ley, ¿vale? Que no es una cosa que tenemos que pensar, bueno, si hacemos esto, no, estamos sujetos a esto y obviamente cuando tú haces leyes que protegen a colectivos, en el momento que alguien está actuando en contra de ese colectivo, está en contra de la ley, eso tipifica un delito y eso puede ser denunciable, ¿no? Es parte de lo que también hay detrás de la ley, ¿vale? Empezamos ahora, estas leyes lo abarcan todo. No las he hecho en una primera diapositiva porque repetirlas en cada bloque creo que lo haría muy denso, ¿vale? Creo que ahora tenéis un contexto general de lo que se está protegiendo. En cada bloque tocaremos algo porque salen, pero insisto, si alguien tiene una duda o quiere preguntar, me decís y no hay ningún problema, ¿vale? Primer bloque, el bloque de género, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Conceptos básicos de igualdad, roles, estereotipos de género, la desigualdad en el ámbito laboral y qué es la violencia de género y el acoso, ¿no? Tener claro los criterios que entran aquí. Y que tengáis claro siempre que todo lo que vamos a hablar
siempre, o sea, cuando hablamos de género estamos hablando de derechos humanos. Cuando hablamos de diversidad hablamos de derechos humanos. Cuando hablamos de inclusión hablamos de derechos humanos. Son derechos que deben acaparar y abarcar a toda la humanidad, no solo a colectivos concretos, aunque sean lo que protege la ley. Cuando hablamos de conceptos básicos, aquí yo os invito, si tenéis la posibilidad, eh, porque este tema es el tema que a veces genera más confusión. Cuando empezamos a hablar de los conceptos básicos, qué diferencia hay entre sexo, género, identidad de género, roles de género, porque aquí es donde muchas veces es donde más confusión se genera a la hora de poder hablar o interactuar con otras personas. Y aquí lo tenemos que tener nosotros claros para entender en determinados lugares que estemos a qué nos estamos refiriendo cuando aplicamos cada uno de estos conceptos, ¿vale? Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de las características biológicas, lo que define biológicamente a un hombre de una mujer, o sea, su aspecto físico, genético. Esto es la parte que es clara y que todos distinguimos a primera vista, ¿no? Quién tiene una persona físicamente reconocible como mujer y quién la tiene como hombre. Aquí hablamos de sexo. Cuando estamos hablando de género, el género es la construcción social y cultural. Esto lo que quiere decir es lo que significa para cada cultura ser hombre o ser mujer, ¿vale? Y aquí tiene mucho que ver lo que cada cultura espera de lo que es el género, ¿vale? El género masculino, el género femenino. Y dentro de género, eh, aunque yo he hecho cuadritos muy diferenciados, veremos que dentro de género también comienzan a verse los roles de género, ¿vale? Los roles de género, ¿qué son? Son las expectativas sociales. Es aquello que se espera, cómo debe comportarse una persona que tiene asignado un género, ¿vale? Lo más claro para, como ejemplo en este sector, en este sentido, es las mujeres son cuidadoras natas, ¿no? O sea, y los hombres son los grandes proveedores. Y esto no es real. No es real, yo creo que en ninguna sociedad. Es parte de lo que el sistema nos dice, pero vivimos en sociedades que hombres y mujeres tienen que proveer por igual para poder sostener una familia. No, no, aquí está muy centrado en aquella imagen de aquella cultura del bienestar que había principalmente en Estados Unidos en los años 50, 60, más 50 que 60, en el que se mostraba, ¿no? El padre era el que iba a trabajar y se pasaba todo el día fuera de casa porque era el que sostenía a toda la familia y la madre únicamente se dedicaba a lo que se le llamaban tareas del hogar y cuidar a los hijos. Y esa era toda la limitación. El padre llegaba por la noche y la madre tenía que sostener al proveedor teniendo todo preparado, la casa bien hecha, o sea, y esto obviamente con el paso del tiempo y la realidad económica de todos los países no es sostenible. O sea, ahora mismo es muy complicado que ya sea el padre o la madre o el hombre o la mujer que se dedique uno solo como proveedor y el otro únicamente porque no es sostenible y creo que estáis de acuerdo conmigo. Si alguien en lo que estoy hablando no está de acuerdo, tiene otra idea, abrir micrófono y hablamos, ¿vale? Porque estos temas dan para esto, para observar y ir valorando otros puntos de vista, ¿no? Detrás del doble género también vamos a encontrar que suele haber siempre discriminación. ¿En qué sentido? En que la mujer, por ejemplo, dentro de estos roles es el rol típico de que la mujer es débil, ¿no? Y sensible y el hombre es fuerte y directivo, ¿no? Entonces, tampoco, porque ni todos los hombres se encajan en ese rol, ni todas las mujeres encajan en ese rol, ni a lo mejor encajan ni en uno ni en otro. O sea, aquí hablamos de lo que se supone, no de lo que es la realidad, ¿vale? El problema es que estamos, desde que nacemos, vamos recibiendo todos estos mensajes que nos van situando y que nos obligan a nosotros a situarnos, ¿no? Si yo soy mujer, se espera que yo sea madre. Si yo soy mujer, se espera, hay muchas cosas que se espera de una persona cuando es mujer y hay muchas cosas que se esperan de una persona cuando se reconoce como hombre, ¿vale? Pero, y eso nos limita. Y eso también nos genera una manera de relacionarnos, nos afecta muchísimo en todas las facetas de nuestra vida. Y tú intentas, obviamente, ir acomodándote al rol que se te ha asignado y eso genera pues mucho malestar, porque no son reales,
son roles que son sociales y culturales, pero muchas veces estos roles no van en la línea de cómo se desarrollan las sociedades de hoy en día, ¿de acuerdo? Luego tenemos el concepto de identidad de género. La identidad de género es tu vivencia interna. Es decir, tú aquí sí que es cierto que tú puedes haber nacido con un sexo de hombre, pero tu identidad es de mujer. O viceversa, puedes haber nacido con un sexo de mujer, pero tu identidad y tú te reconoces como hombre, ¿de acuerdo? Y esto es cuando empezamos a hablar de diversidad sexual, o sea, aquí comenzamos a abrir el abanico. No voy a entrar porque sería ya una clase específica de género, igualdad, y esto solo es un marco sobre para aclararos y para tener unas herramientas con las que empezar a trabajar. Y que luego a lo largo de todo, como he dicho al principio, a lo largo de todo el curso lo vamos a ir siempre tocando, ¿vale? ¿Qué sucede? En estas vivencias internas aparece el movimiento LGTBI, o sea, encontramos que la sociedad intenta dentro de esta identidad de género, comienzan a surgir muchas expresiones y todas las expresiones son lícitas, no hay expresiones que tú digas, bueno, esto pasa porque la persona tiene una enfermedad, esto pasa porque tiene una crisis de identidad, no importa por qué pase, es una realidad, la persona se siente así y cuando alguien tiene un sentimiento de algo, es algo que nosotros nadie tiene la capacidad o el poder de decir lo que tú sientes no es así. De hecho, cuando tú sientes, es que solo es una experiencia tan tuya que la ha de respetar absolutamente todo el mundo, puedas estar o no compartir ese tipo de sentimiento, pero esta es una realidad que tenemos. ¿Qué pasa cuando aparecen todos estos conceptos y estas realidades sociales? Comienza la discriminación. La discriminación suele ser un trato desfavorable, ya sea por el género o por el sexo. Es decir, tú puedes discriminar a una mujer por ser mujer, a un hombre por ser hombre, o puedes discriminar a una persona por cuál es su identidad de género. ¿Vale? Puedes discriminar a una persona porque a lo mejor se manifiesta como una persona lesbiana o puedes discriminar a alguien porque se manifiesta como una persona gay o trans. Entonces aquí comienzan las discriminaciones y aquí comienza lo que entraba en esa hoja, comienza lo que yo digo es incumplir las leyes, porque tenemos leyes que nos dicen que protegen todos estos sentires y estas formas de vivir y expresarse en la vida, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos un vídeo que no os lo voy a poner hoy, lo tengo aquí para yo acordarme y os lo voy a enviar cuando haga el material. Cuando os recibisteis, supongo que todos recibisteis ayer el material del rol del voluntariado, ¿no? Os envié un documento PDF donde estaba la clase del rol de voluntariado. Recibiréis el mismo porque seguimos terminando de pulir la página web donde estaremos todo lo virtual y ahí también estará esta documentación. Si alguien no recibió el correo, de ahí lo va a poder descargar. Y ahí sí que tendréis el enlace porque encuentro que este es un vídeo, lo que pasa es que es un poco largo y hoy no lo quiero poner porque es muy intensa, bueno, son muchos temas los que tenemos por hablar, en los que se explica muy bien, bueno, qué se espera de cada rol, ¿no? Los estereotipos que nos encasillan y lo que las sociedades esperan. En realidad, todos estos estereotipos y estos roles creo que se dan en este mundo globalizado, los vamos a encontrar en cualquier parte del mundo. Se siguen esperando que tu género, tu estereotipo cumpla determinadas acciones y bueno, esto creo que lo tenemos a nivel mundial. A lo mejor hay algún país que tiene un nivel ya de, de madurez que ha logrado respetar, pero me temo que no. ¿Qué vamos a ver en los estereotipos? Lo que os comentaba un poco antes, ¿no? Que es donde comienza aquí y es algo que vosotros en vuestra acción de voluntariado tenéis que ser conscientes, que no los apliquéis, porque no es algo que a veces lo tenemos tan integrado que uno da por supuesto que eso va a ser así. Y aquí yo siempre digo, siempre ir en el mundo como algo con una mirada abierta y muy flexible, porque uno no siempre ay, perdón, ¿me estáis viendo? Creo que ha habido me ha hecho un salto. ¿Qué ha pasado? Mm, mm, mm. Ahora, vale, perdón, es que ha hecho algo mi ordenador y no estaba segura si se había parado la conexión o no, que veo que no, que está todo bien.
En estos estereotipos que estamos hablando, pues tenéis que tener en cuenta que el hecho de ser mujer no implica que seamos cariñosas, alegres, amables, tímidas, como suaves, que tiernas, comprensivas, con habilidades que se reconocen como blandas, con sensibilidad y emocionales, ¿vale? O el hecho de que tratemos con hombres no implica que tengamos que esperar de ellos siempre una actitud agresiva, ambiciosa, competitiva, fuerte, líder, independiente, decidido, autosuficiente, que tome, o sea, que pueda gestionar cualquier acción que se dé o que sean unas personas extremadamente racional, porque no es real. Todo el mundo, ni estamos nosotras en esta línea, ni está todos en este línea. O sea, es algo que muchas personas se esfuerzan por conseguir para encajar en la sociedad, pero la verdad es que no es siempre real. La idea es que la persona mm, yo cuando trabajo esto con jóvenes, sí que les trabajo mucho el tema de tú tienes que saber identificar y vivir contigo mismo en paz para poder expresarte sanamente con la sociedad. El problema es que hay veces que la sociedad no reconoce aquello que tú sientes, que tú en ti tiene una coherencia y aquí, bueno, tenemos que aprender cómo movernos en estas sociedades que no siempre respetan o apoyan o entienden todas las diferencias y la amalgama que hay en este momento de sentires, ¿vale? Desigualdad en el ámbito, o sea, tema de los conceptos, lo voy a cerrar ahí. Ya esto solo es una pequeña pincelada, tendréis más ampliado en el material que os voy a enviar, pero insisto, si tenéis dudas, me decís, y si no queréis abrir en el micro y me lo queréis comentar por correo, sabéis que no hay ningún problema. Ahora vamos a entrar en otro ámbito que tiene que ver con la desigualdad, ¿vale? Que era lo que hablábamos antes de por qué están estas leyes. Las leyes están porque si no estuvieran las leyes no se cumplirían ni los mínimos. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? La desigualdad se va a dar, principalmente está estudiada, porque es así, en el ámbito laboral y creo que no es una sorpresa, o sea, que todos sabemos aquí de qué estamos hablando. Esto que salen, estos puntos que os he puesto aquí, son temas que están estudiados por la OMS, la ONU, empresas privadas, todos los estados, y es una realidad, ¿no? En la brecha salarial siempre es la que más rápidamente se ve porque es una estadística. No, aquí no hay que debatir mucho. Tú entras a la seguridad social y tú ves los pagos por hombres y mujeres, los separas y se ve. No, no, no. Salen dos columnas y cada una tiene diferente alzada, ¿vale? Pero lamentablemente los salarios en las mujeres siguen siendo inferiores al de los hombres. Y el tema es complejo, porque no es tan simple como, bueno, eh, hay una serie de leyes detrás de todo esto, hay una forma de funcionar que esto ha hecho que se enquiste este problema. Y esto lo vamos a encontrar en todos los sectores y en todos los niveles. Y ahora iremos desglosando por qué. ¿Por qué si nos ponemos en perfiles profesionales altos, ¿vale? Por ejemplo, médicos, ¿cómo puede ser que dos neurocirujanos, un hombre y una mujer, el hombre acabe cobrando más? Cuando el trabajo, las funciones son claras, las horas son claras, pero ahora iremos viendo qué hace que esta neurocirujana cobre menos. Ya nos cuento a niveles de determinados sectores sociales, que por ejemplo, todo el sector social, mmm, la mayoría de las personas que trabajan en el sector social suelen ser mujeres. Si miramos todas las personas que son asistentes sociales, la proporción de mujeres a hombres es desproporcionada. Si miramos en el ámbito de la educación, profesoras, vais a ver en cualquier colegio que entréis, encontraréis siempre, ahora están apareciendo muchas más figuras masculinas, más hombres, pero vais a ver que tú vas a un colegio y normalmente suele haber más profesoras que profesores. Lo vamos a encontrar hospitales. No solo, en los hospitales no solo vais a ver que hay muchísimas más enfermeras que enfermeros, sino que entre estos sigue habiendo esta brecha, ¿vale? Y así os puedo decir si se os ocurre un reto de decirme, Laura, ¿qué pasa en esto? Me lo decís y lo vamos viendo, ¿vale? Pero lo vais a poder comprobar en cualquier sector profesional. ¿Qué sucede aquí? Bueno, la brecha
salarial surge ¿por qué? Porque lamentablemente tenemos una segregación ocupacional, que es la que os estaba comentando antes, ¿no? La segregación ocupacional hace referencia a cómo tenemos sectores de cuidados, ¿vale? Que están divididas por sexo. Por ejemplo, si entramos a todo el tema de cuidados o asistencias en casas, es prácticamente todo mujeres. Vas a una residencia de ancianos y la gran mayoría son mujeres. Tú miras quién ha hecho los cursos de atención a la dependencia en la casa y la gran mayoría son mujeres. ¿Qué pasa? Todo este sector de cuidados, hospitales, enfermeras, asistentes, todo esto la gran mayoría siguen siendo mujeres. Pero luego nos vamos a sectores como que dirección de bancos, nos vamos a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, robótica. Nos vamos a ver con todo lo que tiene que ver ciencias duras, que les dicen, ¿no? Ingenieros. Y todo eso veremos que prácticamente la población de sexo masculino son la gran mayoría. Entre mujeres ingenieras en una clase de universidad te puedes encontrar 50 chicos y 2 chicas o 3 chicas. O sea, la desproporción suele ser muy grande. Y esto viene ¿por qué? Porque faltan las niñas normalmente cuando alguien decide qué quiere ser de mayor, lo hacemos siempre porque hay algún referente, porque hay algún tema. Y estos viajes existen desde la educación primaria, porque lo ves, los chavalos en los colegios ahora todo esto está cambiando, pero yo hablo cómo nos está impactando, cómo nos ha ido impactando generacionalmente y cómo seguirá, porque a pesar de que estamos buscando toda esta no discriminación en la sociedad, esto será muy lento de cambiar. Sí que se han conseguido muchos derechos, lo habéis visto, pero una cosa es que esté la ley y otra cosa es que se cumpla la ley o que nosotros podamos libremente aplicar esos derechos, porque no siempre, o sea, tú detectas algo que no está bien, tú puedes denunciar, pero luego el proceso es súper largo, o sea, hay cosas que iremos desmenuzando hoy y para que veáis y entendáis por qué se da todo esto, ¿vale? Luego tenemos brechas estructurales. ¿Qué significa esto? Lo que estábamos hablando antes. Cuando tú no tienes referentes a los que seguir. O sea, si tú dices, yo quiero ser astronauta hasta hace relativamente, hasta los años 80, la carrera armamentística y todo lo que gestionó la Luna y todo eso empezó en los 40. Pues estuvieron de los 40 hasta los 80, que bueno, prácticamente todos los astronautas eran hombres. Luego ya empezó a subir una profesora, una científica y poco a poco se han ido. Pero claro, durante muchos años nuestro inconsciente colectivo nos sitúan, y de hecho si yo os digo que cerréis los ojos y os imaginéis algo, probablemente cuando uno piensa en astronauta, sí, ve el aparato, pero tú piensas en astronauta rápidamente lo gestionas hacia un hombre. Raramente te muestras una mujer astronauta. En cambio, si yo hablo de enfermerías, rápidamente nos vemos una enfermera. Aquí están las barreras estructurales, ¿no? Todo esto nos van guiando y nos van metiendo como en un embudo que nos cuesta mucho salir de estas estructuras. Perdón. Luego tenemos la discriminación y los sesgos, ¿vale? Esto es, a pesar de que os estoy hablando de conceptos con nombres muy diferentes, vais a ver que cuando los explico se van pisando con el que he dicho anterior. Pero si esto es casi lo mismo que has explicado, sí, pero cuando hoy os estoy haciendo una clase así como muy rápida, si tocáramos este tema en concreto, veríamos que cada uno tiene su propio ecosistema, ¿no? Pero sí que constantemente se mueven en estas líneas de la cultura, lo que nos han enseñado, estas normas no escritas que todos aceptamos, nos van persiguiendo constantemente. En las barreras estamos hablando, cuando hablamos de las discriminaciones por sesgo, y es lo que más afecta en los sueldos, es el tema de que normalmente cuando una mujer decide tener hijos, mm, ahora sí, hay países que a los padres les están dando la misma baja que a las madres, pero eso está en la ley, pero no siempre pasa. Yo estoy seguro que si empezamos a hablar de casos,
vais a encontrar que hay sectores donde eso sí que la ley se aplica, pero vais a encontrar sectores donde esa ley es como que no existiera. Y todo padre tiene derecho a exigirlo y a que se lo den. Lo que pasa es que a veces tú sabes que si tú lo exiges, eso va a implicar o va a tener unas consecuencias en tu trabajo que ninguno lo quiere, porque sí, te lo darán, pero probablemente después vuelves y buscarán cualquier motivo para sacarte fuera de la empresa porque la empresa no está de acuerdo con esa política. Y este es el problema que tenemos cuando hablamos de todos estos temas de desigualdad, ¿vale? Y ya no solo a nivel de desigualdad laboral, salarial por género, sino en todas las siguientes diapositivas que vais a ver, este tema está detrás. Entonces, en esta discriminación, ¿qué pasa? Cuando uno tiene hijos, normalmente te toca una baja, te reincorporas, pero claro, tú no has criado a tu hijo en 2 meses. El niño tienes que llevarlo a una guardería. Tú vas a una guardería y el niño se pone enfermo. Necesitas tener una red que te ayude, o una madre, o una amiga, para poder tú o tu pareja no puede estar pidiendo días libres cuando tú tienes que hacer un horario de 40 horas porque la guardería acaba 1 hora y quedan 2 horas que algo tienes que hacer con tu hijo. ¿Qué pasa? Automáticamente acabamos muchas madres pidiendo la conciliación laboral. Pero la conciliación laboral, a día de hoy, sí, te respetan que pases de una jornada completa a una jornada, a media jornada, pero también te hacen medio sueldo, ¿vale? No es que tú haces un cambio de jornada y te están pagando igual, que esto debería de ser así, pero os puedo asegurar que son mínimas las empresas que respetan esto. Obviamente tú trabajas menos horas, cobras menos horas. ¿Por qué? Porque los salarios del día de hoy se siguen todos aplicando por la cantidad de horas que uno desempeña, no por la calidad de tu trabajo ni por tu capacidad, sino porque se ha especulado que tú tienes que estar 8 horas y te va a pagar por las 8 horas. Entonces, claro, aquí ya comenzamos. Y eso sí que repercute, aunque esto no lo creáis, sí que repercute a la hora de que, como tú a ti te han bajado el sueldo, te baja todo. Entonces, en el momento que tú quieres subir, promoverte dentro de determinadas empresas, muchas veces no tienes, ¿por qué? Porque has tenido que parar, porque no tienes lo que te exigen para hacer este movimiento, ¿vale? Tu sueldo no sube porque obviamente estás cobrando menos. ¿Por qué? Porque estás haciendo menos horas. O sea, vais viendo cómo, creo que vais viendo cómo todo se va, y todo esto es lo que hace que tengamos al final menos sueldo, aunque estemos haciendo mismas tareas. Porque es muy poco probable, y al menos hoy en día no está pasando en la gran mayoría, o sea, son cosas excepcionales de que haya padres que pidan conciliación laboral y les respeten. De hecho, hay una cosa que sí que es cierto que yo me he enterado en sectores de últimas tecnologías, ¿vale? Que son empresas grandes, multinacionales, con muy buenos sueldos, y, y claro, a mí me ha chocado cuando me lo han comentado y es el hecho de que aquí sí que hay padres que piden la conciliación y les mantienen el sueldo igual. Y tú dices, jolines, o sea, para mí sigue siendo un agravio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sectores que son prioritariamente de ámbito masculino, o sea, todos estos sectores sí que se están incorporando cada vez más mujeres informáticas, programadoras, pero es lento y es como, vaya, alguien que lo respeta y da la casualidad que justo donde se respeta la gran mayoría, entonces es como, bueno, es parte de todo este sistema que os estoy explicando. Luego también tenemos ligado a esta discriminación que nos está haciendo que tengamos que pedir medias jornadas. Las medias jornadas no siempre las aceptan. Los trabajos que aceptan medias jornadas suelen ser trabajos menos cualificados. Comenzamos a bajar en el escalón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de responsabilidades familiares, mucha gente se centra en los hijos, pero la verdad es que si tú tienes un padre o una madre que se pone enfermo, aunque a veces son los suegros, suele ser la mujer la que asume este rol de cuidado. Y esto es lo que va desgastando, porque tú puedes tener un horario de 40 horas, pero tú sales de tu horario de 40 horas y llegas a casa y en casa te encuentras que tienes que cuidar a personas enfermas. Entonces, si tú eres, pongamos, que tú eres una profesora, después de haber estado atendiendo en el colegio y trabajando todo el día, llegas a casa y entonces te conviertes en enfermera o en cuidadora. Que no es malo, porque mucha gente lo hace porque quiere, pero el problema es que tu cuerpo y tu mente es una. Y tú estás haciendo
24 horas estás ejerciendo dos profesiones y esa segunda profesión no está ni valorada ni reconocida y ese tiempo es desgaste mental, desgaste emocional y eso repercute en el trabajo, porque no es lo mismo llegar a casa y desconectar, poder salir a caminar, pasear el perro, quedar con las amigas, a llegar a casa y cuidar personas mayores. Eso afecta en el rendimiento de tu trabajo. Y esto es lo que va haciendo que esta desigualdad y esta brecha nunca, o sea, es muy ancha y si no generamos leyes, por ejemplo, cuando hablamos de los factores institucionales, si las instituciones no generan elementos que permitan cerrar la brecha no se cerrará jamás. ¿Cómo lo pueden hacer las instituciones? Pues mira, hay instituciones que cada vez más están abriendo guarderías, lo que implica que tú, donde tú trabajas, tienes una guardería y tú sabes que tu horario laboral va a ir a la par de la guardería. No como pasa en otros sitios, que la guardería tiene un horario y tu horario laboral es otro. Y aquí se genera pues toda esta no solo tiene que ver con generar guarderías y facilitar, sino ser consciente que si realmente una madre tiene que hacer una media jornada, no se vea replicado en su sueldo. Porque cuando hablamos o sea, a todos los estados del mundo necesitan que hayan niños, necesitan que nazcan niños porque las nuevas generaciones son las que sostienen el sistema económico. Entonces, ya que esa madre está aportando más personas adentro de tu sistema, como mínimo se debería de reconocer eso, ¿no? Pero estos años lo sé, lo que yo estoy hablando ahora realmente no existe. Nuevos desafíos, tenemos herramientas hoy en día que se pueden utilizar, como por ejemplo facilitar los trabajos pues, en remoto, facilitar acciones que tanto un padre como una madre tengan igualdad de condiciones para cuidar a sus hijos, a sus padres, porque claro, si a una mujer le reconocen, esto es real, tú puedes pedir que una reducción de jornada porque vas a cuidar a tus suegros, pero si tú eres hombre y pides una porque vas a cuidar, o sea, te van a mirar con una cara, es decir, ¿qué me estás pidiendo? O sea, más allá que la ley lo pueda reconocer o no, pero no pasa porque es que nadie lo da, o sea, dentro de nuestro inconsciente colectivo, con todos los prejuicios que tenemos de género, esto no se piensa, choca, y entonces ya nadie ni siquiera lo pide. ¿Tenéis alguna duda de estos conceptos? ¿Queréis comentar algo? ¿Todo bien? Si no interactuáis, yo sigo pasando, ¿de acuerdo? Igual el vídeo estará colgado, lo podéis repasar. Esta tarde lo volveré a grabar y luego veo cuál es el que ha quedado mejor a nivel de que no he tenido algún lapsus, ni que se me ha apagado como me pasó antes la cámara, pero sí que seguía filmando. Violencia de género y acoso. Este es un tema importante. Tenemos que reconocer y saber que es, igual que estamos hablando de cada concepto, los conceptos de violencia de género y acoso también los tenéis que conocer y discriminar. ¿Vale? ¿Qué se considera violencia de género? ¿De qué estamos hablando? La violencia de género es aquella que se ejerce en una mujer por ser mujer, por su pareja o una expareja. O sea, aquí hablamos de que hay una relación. Cuando dentro de esta violencia, ¿qué sucede? Hemos encontrado que hay diferentes tipos de violencia. Tenemos la violencia física, que es el daño corporal y que es el que todo el mundo reconoce, hemos visto en las campañas de la tele, pero luego hay una violencia que no es visible y que hace mucho daño o más daño que el corporal, porque esta es muy difícil de recuperar, es la violencia psicológica. La violencia psicológica puede desmontar a una persona, ¿vale? Y tiene que ver pues, con la desvalorización, la humillación, las amenazas, el control, el hacer sentir a la persona que no vale o que por culpa de ella el otro reacciona como reacciona. Se generan unas tensiones dentro de las relaciones donde hay violencia que realmente generan unas cicatrices psicológicas muy fuertes. Y son muchos años de terapia en según qué situaciones para poder reconducir o que la persona vuelva a quitarse de encima pues, una serie de traumas que marca, ¿de acuerdo?
Dentro de la violencia de género también se reconoce la violencia económica, que es el control absoluto por parte de la pareja. Y si yo no, una persona a veces se ve obligada a convivir con la persona que la maltrata porque si no está con esta persona no tiene ningún tipo de apoyo económico. Y dependiendo de qué situaciones que estemos hablando, personas que a lo mejor llevan muchos años viviendo en pareja y han estado pues, fuera del mercado laboral 6, 7 años, volver a trabajar es muy complejo. O sea, es lento, no tienes una seguridad. Tú te vas y te quedas sin nada. Y necesitas una red de apoyo. Todo esto está, ahora lo veremos, ¿vale? Pero la idea es primero que identifiquemos qué está pasando y qué tipos de violencias hay. Y luego, obviamente, está la violencia sexual, que es la imposición de actos sexuales no consentidos por el simple hecho de que tú eres mi mujer y me lo debes, yo mando, ¿no? Estas violencias están y están tipificadas por ley. No es una cosa que tú digas, cualquiera de estas violencias es denunciable y comportan un delito y comportan prisión. Otra cosa es el miedo que a veces da dar el paso, ¿vale? Y reconocer que esto, aunque parece complejo, es real. Muchas veces cuando está una persona dentro del ciclo de la violencia, no la reconoce. Porque ha hecho normal, ha normatizado toda la situación y es normal. Y ante esta es normal, no puede escapar, no puede salir porque todo está en su normalidad. Dentro del ciclo de la violencia, os la pongo aquí, estos son clases enteras, ¿eh? Y yo os estoy dando cosas muy micro para que vayáis teniendo, vayáis armando y vayáis entendiendo los conceptos que hay, ¿vale? Yo voy insistiendo todo el rato. Si luego tenéis dudas, me decís y ampliamos temas, ¿vale? Los ciclos de la violencia. Estos son un patrón repetitivo que se da. En la diapositiva son 4. En la diapositiva hay 5 porque hay uno que yo lo pongo porque me interesa que se vea, porque es una manera como de explicar, porque hay muchas personas que les cuesta entender cómo una persona que está en esto no sale o porque si sale luego vuelve con otra vez con la persona que maltrataba. Bueno, son mecanismos complejos, pero sí que dentro de todo lo que se ha estudiado estas fases se dan. Siempre comienza por lo que es la tensión y la acumulación de la tensión. O sea, comienza la pareja, comienza feliz y comienzan pequeños detalles. Pequeños detalles como controlar el móvil por parte de la pareja, déjame con quién estás hablando, a dónde vas hoy, o la broma de que me pongo celoso. Estas cosas, una vez, pues puede ser anecdótico, puede ser una gracia. Pero cuando esto comienza a ser repetitivo, de sostenerse en el tiempo, la persona que lo padece comienza a sentir una tensión. O sea, hay un momento que puede incluso notar el miedo de que suene un cling, de que ha llegado un mensaje, porque automáticamente va a despertar una reacción en la pareja, que es quien te ha escrito, que te ha llamado, porque hablas con tu hermana, porque hablas con tu tía, porque hablas con quien sea. Y esto empieza a acumular. Y esta tensión, claro, la persona que agrede comienza a sentir el miedo de la otra persona. Y es como empieza a generar esta relación de poder con la pareja. Comienzan los problemas, las discusiones, los insultos, las amenazas. En este punto, la mujer todavía tiene esta capacidad de decir, pero ¿qué te pasa? Déjame en paz, estoy hablando con mi hermana. O sea, el desgaste todavía no ha llegado al punto que acabemos en una explosión violenta, pero se va acercando, ¿vale? Porque hay un momento que ya la persona es tanto, porque esto hablo, no es una vez a la semana, esto comienza a ser algo constante cada vez que estás con la persona, ¿vale? Esto comienza a acumular, se acumula la tensión, comienzan ya las pautas evitativas, voy a tener el móvil en silencio para que no suene, porque uno ya empieza a prever lo que puede pasar, pero esto genera tensión, porque el otro lo intuye. Y en un momento aparece la explosión. La explosión puede aparecer por algo súper, o sea, no siempre tiene que estar seguida por algo, no sé, sino que a veces es una tontería lo que hace explotar al agresor. Y aquí es cuando comienzan los empujones, las patadas, los puñetazos, los gritos, los castigos físicos, el maltrato verbal. Aquí es cuando ya se salta. Ya ves que la persona, o sea, si en algún momento la mujer tenía alguna duda de si su pareja podía agredirla o no, aquí ya es claro. Y aquí ya el nivel de indefensión de la mujer es muy fuerte. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la explosión, la etapa de acumulación y tensión es muy fuerte. Es como que vas en una olla a presión.
Entonces, claro, cuando llegas ahí, la mujer, hay un desgaste ya mental, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? La culpa es mía, ¿no? Esta 3 es la que yo he querido añadir, que no está en las fases, ¿vale? Podemos ver que de la fase de estallido y explosión violenta normalmente pasamos a la reconciliación y luna de miel. Pero entre la reconciliación y la luna de miel, la víctima es cuando comienza un poco también su infierno psicológico y mental, ¿no? Y es esta sensación de que es culpa mía, yo lo he provocado, y empieza a justificar la acción del agresor. ¿Qué pasa? Que el agresor aquí, obviamente, después de este estallido, él es consciente que ha hecho mal. Él es consciente de todo lo que ha pasado ahí. No, no estamos hablando, es un error pensar que la persona que agrede y que ejerce violencia en la pareja es una persona que tiene un problema mental. Mm, si alguien tenía ese pensamiento, no. Cualquier persona que tenga determinados criterios o determinada posición ante la vida, o que haya sido criado en un sistema extremadamente machista y que considera que por ser hombre tiene unos derechos, puede acabar en estas explosiones, en este círculo de violencia, ¿vale? No, no necesariamente es un loco, con mucha gente a veces he dado formaciones, he dado clases, y hay gente que me dice, bueno, pero las personas que hacen eso, no. No. Desde la psicología y la psiquiatría está más que demostrado que no, que estas personas muchas veces no padecen ningún trastorno de ningún tipo, ¿vale? ¿Qué sucede? Obviamente aparece el arrepentimiento, porque la persona sabe que ha hecho mal y sabe que también cabe la posibilidad de que la mujer se vaya. Aunque nunca tiene la sensación de control absoluto, que es lo que busca, ¿de acuerdo? Entonces comienza lo que se llama la luna de miel, que es el arrepentimiento, no lo volveré a hacer, reconozco que me porté mal. Y aparte, aquí hay un punto que es importante, que también ayuda a reconocer cuando uno está dentro de la violencia, es sí, lo siento mucho por haberte pegado, pero es que no me gusta esto que tú haces. O sea, te he pegado por culpa tuya. Eso es lo que está diciendo. Es una manera de seguir manipulando y controlando la situación, ¿no? O sea, tú tienes que respetar la libertad de tu pareja, de con quién habla, de con quién se escribe, de si sale con unas amigas, igual que esto es mutuo. O sea, no es solo el hombre también. Ambos tienen la libertad y han de respetar eso. Las relaciones nacen desde el respeto mutuo y la aceptación. No podemos llegar a imponer. Aquí la imposición es tremenda. ¿Por qué? Porque normalmente sí que es cierto que detrás de estos ciclos de violencia suele haber una inseguridad tremenda por parte del agresor, por ese miedo a dejar de controlar pues, la pareja, en este caso. Obviamente se le llama luna de miel porque la persona suele ser súper encantadora. O sea, muestra la mejor cara de cuando se conocieron, de cuando se generó toda esta relación, y entonces obviamente se llega a una reconciliación. Ella suele decir, bueno, sí, lo entiendo, fui yo, tú estás nervioso por el trabajo. O sea, la que encuentra toda la justificación suele ser la mujer. Y siguen una relación que durante un tiempo está todo calmado y está aparentemente todo bien. El problema es que vuelven a empezar las tensiones. Y este es el ciclo. Volvemos al inicio de la relación. Todo era maravilloso al principio, de repente empieza a ponerse nervioso porque llegan mensajes, porque llama, porque sale, porque llegó y la comida que has hecho hoy no sabe como la de ayer. O sea, es que el nivel de distorsión que puede llegar a ver en una pareja con estos ciclos de violencia es que os puedo asegurar que son tremendos. O sea, cuando te los explican, hay cosas que dices, no puede ser real. Pues sí, aquí se llega a esto. ¿Qué es lo importante de reconocer en este ciclo y que debéis de conocer? Es que este ciclo, cada vez la reconciliación va durando menos y cada vez todo se hace más intenso. Son más intensas la acumulación de tensión, son más intensas las agresiones, todo es más intenso hasta que puede llegar a la muerte de la pareja. O sea, y este es el problema de este ciclo, y que muchas veces si uno no tiene las herramientas para reconocerlo, acaba envuelto en esto, porque muchas veces eh, puede pasar que te encuentras parejas, mujeres, que son, o sea, en este ciclo de violencia, igual que existe la idea de que el hombre que maltrata tiene un problema mental, se supone que la mujer que es maltratada es una mujer pues que es como muy débil, pero dentro de estos círculos de violencia hay abogadas, o sea, abogadas que conocen la ley, que tú dices,
Pero si tú tenías todo para hacer la denuncia, pero no entras y entras de una manera, se entra que uno, si no toma conciencia de este ciclo, lo repite hasta que cada vez las consecuencias son más graves. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, pues paso. Vamos a la siguiente. Ahora aquí vamos a tocar el tema del acoso. Esto, en el tema del acoso, o sea, dentro del ámbito del voluntariado, eh, es complicado que se dé por lo que os explicaba la otra vez. Cuando uno es voluntario, normalmente al fin están desesperados, os quieren, os adoran, necesitan que estéis allí y os cuidan, ¿vale? Es muy difícil que se den situaciones de este tipo. Pero también, como explicaba al principio, no son imposibles, ¿vale? Porque, bueno, hay muchas personas, tú vas a una asociación que está formada por, la asociación puede ser maravillosa, pero hay personas individuales ahí con sus creencias y sus historias. Y bueno, podéis tener la mala suerte de toparos con algo así. Y tenéis que tener las herramientas para reconocerlo y actuar, ¿de acuerdo? ¿Qué se considera acoso? El acoso, bueno, tenemos diferentes tipos. Tenemos el acoso laboral o moving, que suele ser desprecio, críticas constantes, aislamiento en el trabajo, pedirte que hagas algo que luego no sirve para nada, o sea, cosas a último momento, esto es súper urgente, me lo tienes que preparar para mañana y tú te quedas, le echas más horas que un reloj para que esté hecho eso, a la mañana siguiente lo entregas y ni lo mira. Y claro, es como un desprecio todo el esfuerzo que tú has hecho por aquello. Y entonces es una manera de quemar a la persona y el objetivo detrás de este moving puede ser varios. Para que te vayas de la empresa sin que tengan que pagarte, porque la persona que ha tocado como jefe, pues mira, es una forma de trabajar, que hay personas que lo tienen así, que si tú no funcionas exactamente como yo quiero, te encuentras con eso. Luego tenemos el acoso sexual, que esto se puede dar en el ámbito laboral, en el ámbito voluntariado y en la vida cotidiana yendo en el metro, ¿vale? Que son esos comportamientos de naturaleza sexual no deseados, que pueden ser acciones físicas o verbales. O sea, hacer comentarios de, hoy ese vestido te resalta tu figura, o qué bonito se te ve. O sea, estas cosas que pueden parecer a veces piropos, hay que ir con ojo qué es lo que hay detrás, porque algunas de estas cosas pueden hacerte sentir sumamente incómoda o incómodo. Los acosos sexuales se dan hacia ambos sexos, no es una cosa que solo sea, sí que es cierto, como siempre, y, vamos, y lo veremos desgraciadamente en la clase de hoy, la proporción a hombres y mujeres es tremenda. Suele ser más mujeres las que reciben estas cosas que hombres, pero eso no quita que un hombre no lo pueda recibir, ¿vale? O que pases y cada vez que alguien pasa al lado tuyo se roce contra tu cuerpo, que tú dices, pero ¿por qué hace? O te cogen de alguna parte, te cogen de la cintura y te mueven. Todos estos actos, y notas que hay una lascividad, no es una persona que va a cumplir y dice, perdona, aparta, y pasa, sino que en ese gesto tú ya notas invadida tu espacio, pues todo esto es parte de la cosa y se va repitiendo. Sobre todo es algo que se repite, no es algo que pasa una vez y no volvió a pasar nunca más, ¿vale? En el metro sí que puede darse una vez porque ya no lo vuelves a encontrar a la persona, pero aquí se han dado casos por ejemplo, hace unos años atrás se dio un caso que salió por la tele, porque como ahora todos los metros tienen cámaras, el tema fue que entró una chica que llevaba un escote, un vestido con un escote muy prominente y de repente las personas, un señor que estaba al lado, pues porque le dio la gana, se acercó y le empezó a tocar para decirle que, como intentando arreglarle el escote. Claro, eso es súper violento, eso es acoso, ¿vale? O sea, y obviamente este hombre, a pesar de que la chica no quiso denunciar, como había cámaras ahí, lo denunció Renfe. Entonces, a esto es a lo que voy. El tema detrás de todas estas cosas hay leyes, hay normas y se han de respetar. Luego también existe el acoso por razón de sexo, trato desfavorable, ya seas por ser hombre o por ser mujer. O sea, que se estén burlando de ti porque estás haciendo determinada función, determinado trabajo. Eh, Hay veces que cuando, por ejemplo, ahora mismo, el año pasado estábamos montando una formación para mujeres electricistas, ¿vale? Y fontaneras. Obviamente había como un rechazo, no un rechazo, sí que estaba el tema de que cuando iban a las prácticas, a veces encontraban que los trabajos que le asignaban a las mujeres no eran iguales al que ellos trabajaban. Ah, no, porque no vais a poder, porque necesito algo con alguien más fuerte, o sea, déjala que lo haga. O sea,
¿sabéis? O sea, ya ahí estamos teniendo un tipo de acoso que se repite, que se repite. O hombres que sienten el acoso pues porque son cuidadores y que están en una residencia y pueden conseguir, y el acoso a lo mejor no viene de ningún trabajador, sino que viene a lo mejor del hijo de alguna residente que se burla constantemente porque está haciendo un trabajo que se considera que es de mujeres. O sea, cuando hablamos del acoso puede venir de cualquier lado, no lo podemos meter en un único ángulo. Y luego tenemos el acoso digital y ciberacoso, que mucha gente desgraciadamente lo conoce, que es todo el tema de la difamación a través de las redes sociales. Difamación, persecución, te convierten en objetivo, te falsean cuentas, o sea, y todo eso hay leyes y pueden ser lentas, pero se han de cumplir. ¿Qué hacemos si nos encontramos ante una situación de estas? Siempre, siempre, siempre lo principal es preservar vuestra seguridad. Es decir, si tú te encuentras en una situación en la que se repite una actitud de alguien que para ti es violenta y cumple todos estos criterios que hemos estado viendo, lo principal es que te alejes de él. ¿Y cómo? Obviamente, si estás en un voluntariado, pues te vas a buscar al referente y le dices, mira, no quiero seguir haciendo esto con esta persona por esto, por esto y por esto. Y debería de esa entidad, todas las entidades tenemos unos protocolos de actuación dependiendo de lo que pasa y automáticamente se pone en marcha el protocolo de actuación por acoso y ya la entidad toma las medidas pertinentes. Segundo paso, no me hacen caso, es que podéis llamar al 112. Que esto mucha gente dice, pero voy a llamar a la policía por esto. Puedes. Me está pasando esto, estoy en tal lugar, hay una persona que me está haciendo esto, necesito ayuda y la policía irá. Eso no tengáis duda, que la policía sí que va a ir. Y luego contactar con alguien de confianza, porque todo esto, a ver, cuando lo hablas en frío es como muy fácil de ver, pero cuando te está pasando el bloqueo es tremendo. Tu cabeza a veces no se puede creer lo que está pasando. Es una parte de ti está diciendo, ¿en serio me está pasando esto a mí? ¿Esta persona está haciendo esto? Y claro, esto necesita pues una especie de frialdad mental que a veces en ese momento no se da. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues a veces es más fácil llamar a un amigo o comentarle a alguien el tema de, oye, me está pasando esto, ¿vale? Pedir ayuda. O sea, comentar con otro compañero de la fundación donde estemos. Si tú dices, no, es que si voy al jefe, a lo mejor aquí se monta un pitote que yo no quiero, pues nunca es que os quedéis solos, porque así comienza un aislamiento que hace que todo esto se alargue en el tiempo, cuando es innecesario de verdad, ¿vale? Luego, dependiendo de la gravedad de lo que ha sucedido, siempre hay que tener claro que esta palabra de no está sola, no, es real. Hay mecanismos y existen. Lo que pasa es que a veces la gente los desconoce y por eso hoy le doy prioridad a esto, ¿vale? Os lo explico porque ya que tengo la posibilidad de estar con vosotros, son elementos que para mí son fundamentales, que una persona, cualquier persona esto se debería de enseñar en el cole a todo el mundo. ¿Vale? Pues tenemos líneas telefónicas que son especializadas para atención a la víctima, ya sea de violencia de género o de acoso. Podéis llamar ahí, explicar vuestra situación y os van a asesorar, ¿vale? Es confidencial, es gratuito, no deja rastro ni factura telefónica. Tú llamas a este teléfono y si alguien coge no hay que has llamado, no queda registrado en ninguna parte que has llamado al 016. Entonces, eso en un momento siempre podéis llamar ahí. Y luego ya siempre podéis acudir pues, al Instituto de la Mujer, servicios sociales, en busca de redes de apoyo que las hay, ¿de acuerdo? Importante, cuando estamos hablando de acosos y situaciones que se dan en el trabajo, siempre es importante mantener pruebas, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces lo complicado de esto no es que no haya una ley que nos proteja, es demostrar que esto ha pasado y que no es tu palabra contra la de la persona. Lo ideal es poder tener registro de todo. Es decir, si hay personas presentes cuando ha pasado, si se ha enviado WhatsApp fuera del horario laboral o dentro del horario laboral, pero con un contenido que dices, pero esta persona qué me está contando, qué me está diciendo aquí, si hay fotos, todo eso se guarda y todo eso se presenta a la persona donde os dirijáis. Mira, está pasando todo esto y tengo todo esto. Esto va a facilitar las líneas de cómo vais a ir trabajando. Y aquí, ante todo y sobre todo, la decisión, que esto yo sé que da mucho miedo de ponemos denuncia, no ponemos denuncia, ¿qué hago? Es vuestra, ¿vale?
yo siempre voy a hacer todo lo posible, animar y acompañar, siempre que esté en mi mano, o sea, cuando he ejercido este rol, esta profesión, de si yo tengo que acompañar, acompaño. Pero puedo entender el miedo o la situación de desamparo que puede sentir una persona que está denunciando. Es normal, porque a veces sientes que te estás enfrentando tú solo a algo o tú sola a algo que es mucho más mayor que tú. Perdona, tengo que beber. Voy muy rápida, ¿me seguís? Espero que sí. Cualquier cosa, ya sabéis, me decís y no y repito lo que tenga que repetir, ¿de acuerdo? Porque yo sé que hoy la sesión es un poco compleja, intensa. ¿Qué más tenemos? A ver, que no me pase. Vale. Hola Laura, yo quería hacerte una pregunta sobre el Dime, tema de acoso laboral. dime. Cuando tú hablas de prueba, hablas de solamente WhatsApp, pero cuando no existen unas pruebas como tal, por ejemplo, que solamente lo hace físicamente, ¿cómo se puede hacer? Mira, aquí yo hay algo que yo sé que a todo el mundo le va a rechinar, pero algo que yo aconsejo siempre, cuando vosotros estáis trabajando, ¿lleváis el móvil? Supongo que sí. Grabarlo. Tú bájate una aplicación que se llama Audio y tú grabas todo. Entras, o sea, no te gasta batería. Tú lo pones y si tienes que grabar las 8 horas de trabajo, luego ya se editará, luego ya se verá, pero grábalo. Eso sí que puedes grabar. Puedes grabar el sonido de todo lo que pasa. Te lo metes en el bolsillo de atrás, lo pones en silencio y grabas. Y ahí tienes una prueba que o sea, lo que un juez nunca, nunca va a negar es una prueba de gráfica de lo que ha pasado. Es decir, a veces incluso pueden cuestionar los testigos que lleves, pero cuando hay un vídeo, cuando hay un audio, cuando hay algo así, eh, eso se puede valorar. Si tú puedes llevar tu cámara prendida y grabar, grabas. Si tú dices, ostras, yo voy a entrar a esta sala y me voy a encontrar a este tío pesado y va a pasar lo mismo de cada vez, pues antes de entrar a la sala, te metes el bolsillo con la cámara afuera y grabas lo que se vea. O si tú estás en la sala y es él el que entra o ella, deja el móvil en un sitio estratégicamente con la cámara prendida. Lo pones apoyado en algún lugar y la cámara prendida y que grabe. Y esto da mucho miedo, porque yo sé que hay gente que me dice, no, es que me pongo, ¿y si me pilla? Si te pilla, es que no tiene por qué tocar tu móvil, ¿cómo te va a pillar? ¿Qué va a decir si todo el mundo tiene los móviles encima de la mesa? Esa es una, Ana. Luego, sí que es cierto que lo ideal, que no siempre pasa, es buscar personas que hayan pasado por esa misma situación. Esa es otra manera que puedes demostrar, ¿vale? Es decir, si me lo ha hecho a mí, es que esto os lo puedo asegurar. Que si te lo ha hecho a ti, es porque ya probablemente lo haya hecho antes, ¿vale? Entonces, o a quien sea, ¿eh? O una amiga o alguien que tú sepas, dices, ostras, está pasando esto. Buscar porque siempre suelen haber más personas que han pasado por esa misma situación. Y eso también nos vale. ¿He contestado alguna pregunta más? Sí, claro. Gracias. No, no. Y si quieres, después, si tienes alguna duda más, me dices, ¿vale? Y ya también te puedo asesorar un poco más en privado. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, obviamente, denunciar es tu derecho. Siempre se puede interponer una denuncia en comisaría, en los juzgados, solicitar una orden de protección. Eh, o sea, hay una ley, hay un derecho. Y cuando hay una ley es porque se puede denunciar. Si no, no sería una ley, sería una recomendación. Y en este caso era lo que os estoy insistiendo desde que hemos comenzado, ¿vale? Y luego viene el punto que es el final, una vez que tengo, es siempre cuidarse. Cuidarse y recuperarse de la situación que sea, que nunca, no es fácil. Parece fácil, pero ya digo yo que no es tan fácil pasar por estos procesos sin salir con dolidos o tocados, ¿vale? Entonces lo importante es, si tienes una red de apoyo, amigos, familias y compañeros con las que podéis confiar, mmm, hablar del tema, comentarlo, no os quedéis solos con lo que pasa porque eso os aísla. Y en el momento que os aísla, la otra persona puede llegar a tener mucho poder sobre esa situación. Pero en el momento que tú puedes hablarlo, le estás dando realidad, le estás dando contexto y
pueden salir más maneras de afrontar esa situación y de ver qué pasos voy a seguir, porque a veces uno solo ahí cuesta, ¿de acuerdo? Y ante todo, y sobre todo, cuando suceden estas cosas, no hay culpas, ¿vale? No es que esto lo he provocado yo. Cualquier persona tiene la libertad de ir por esta vida como quiera, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? En que tú te puedes vestir con la ropa que a ti te guste vestirte. O sea, nadie te puede encasillar ni decirte qué es lo que te has de poner y qué es lo que no te has de poner. Y eso de que, claro, es que como yo iba con una minifalda, que este es el ejemplo prototípico, que os estoy diciendo, ¿me ha pasado todo esto? No, el problema no es ni tú ni la minifalda, es que hay personas que tienen que aprender que hay un límite y que han de respetar. Que el hecho que una mujer se ponga una minifalda no implica que eso te da derecho automáticamente a hacer algo. Así no funcionan las cosas. ¿De acuerdo? Em, este tema os lo voy a dar también, o sea, todo esto está en la formación. Mm, Creo que a lo mejor lo amplío un poco más, pero cualquier duda me comentáis, que ya, o sea, yo no voy a parar de deciros, cualquier duda me decís, porque creo que son temas complejos, sensibles y que es importante que tengáis el conocimiento adecuado, ¿de acuerdo? Sobre esto. Voy a cerrar ya el bloque que tiene que ver con género, ¿vale? Y ahora voy a... Hola. Hola, dime. Sí, no, por cuestiones yo de que tengo mucho ruido aquí y no quiero afectar la clase. Pues nada, está escribiendo en el chat para que vea los chats y podamos interactuar también de esa manera, los que no podemos hablar mucho. Ay, te escucho un poco, te escucho un poco como, ¿estás con un móvil o algo? Porque te escucho un poco robótico. A ver, me voy a acercar a la pantalla porque es que tengo el micrófono en la pantalla. No sé. A ver, repíteme porque no te oí bien. Vale, sí, lo que yo decía es que como hay mucho ruido donde estoy, ¿vale? Pues nada, me gustaría que si podrías ver los chats para poder interactuar también por ese lado. Mira, hoy no me ha llegado ningún aviso de chat. ¿Me has escrito en el chat? Sí, Onda. ahí en el chat, no sé cómo Vale, va. ahora te veo. Vale. Venga, era más que todo eso para poder interactuar también para que no afecte a la clase el ruido. Vale. Ahora lo empiezo a ver aquí porque no me ha llegado ningún aviso. Yo iba súper emocionada hablando. Perdona, discúlpame. Pues ahora os voy respondiendo. Ahora que los he visto, es que mi pantalla la tengo. Hoy me toca hacerlo desde casa porque en la asociación hay unas obras y estamos sin luz. Y claro, mi ordenador es ligeramente, mi pantalla es ligeramente más pequeña y me había quedado fuera. A ver, ¿es acoso cuando no te quieren pagar? A ver, eso es un delito garrafal, más que acoso. Ahí entra, ¿en qué sentido me dices que es acoso? O sea, ¿te han amenazado que si no haces algo no te pagan? Eso es denunciable 100%, no tiene nada que ver con el acoso. Ahí estamos hablando de los derechos laborales. Entramos en otro sector, o sea, que tiene que ver con la dignidad laboral, aquí podemos entrar incluso en todo el tema de discriminación. ¿Por qué dicen que no te quieren pagar? Porque no trabajas correctamente, porque te están coaccionando, me invento, ¿eh? O sea, esto que estoy explicando ahora no necesariamente tiene que ser tu realidad. Digo varios ejemplos para que el resto pueda tener también una idea, ¿no? Cuando hablamos de que no nos pagan, están incurriendo en otro tipo de delitos, porque no pueden amenazarte, si hay un contrato, no te pueden amenazar jamás de los jamases con que si no haces esto no te voy a pagar. O llega a final de mes, no te pagan, tú preguntas, oye, ¿por qué no me habéis pagado? Y no te dan ninguna respuesta, a no ser que la empresa donde estás esté pasando una situación concreta de ERO, ERTE, no tiene fondos, lo cual te debería de comunicar, o no hay un problema informático, decir, oye, mira, es que te hemos intentado pasar la nómina, pero algo está pasando que no llega, ¿vale? Que eso se pregunta, no deberían no pagarte. Cuando hablamos se llama explotación laboral. Y ahí entramos en otro sector. Yo, si quieres, mmm, mándame un correo con más detalle y yo miro si yo te puedo asesorar o a dónde dirigirte para que te asesoren. ¿De acuerdo? Porque es un tema que es muy largo y nos vamos a salir totalmente de contexto de lo que estamos explicando hoy. Pero me explicas, claro, como estoy hablando en general y esto está grabado, tampoco me interesa entrar en los detalles, sí que es cierto que explícamelo por correo y yo te respondo, ¿vale?
No, vale, sí, creo que ahora con lo que te he contestado, el contexto sí que lo sabes, ¿no? Ahora entramos, cuando hablamos de trabajo, estamos entrando con otros tipos de normativas. El acoso va por otra línea, no tanto en la línea de que no te paguen la nómina. Ahí pueden entrar extorsiones, entran otro tipo de elementos que los encasillaremos en otros bloques, ¿vale? Que no quita que no sea discriminación, ¿vale? Porque ahora también iremos viendo y a lo mejor también a lo largo de lo que nos falta, que no nos falta mucho más, también te da una idea, ¿vale? Con la situación que tú estés viviendo. Voy a dejarme esto abierto aquí porque así veo que me escribís, porque si no, no os veía, disculpad. Ahora entramos en el bloque de inclusión y diversidad. Aquí volvemos a hablar conceptos básicos, el marco legal y la inclusión y cómo esto tiene que ver con el voluntariado. Vamos allá. ¿Qué conceptos básicos entran en el ámbito de la inclusión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? La inclusión es el proceso que garantiza la participación plena y equitativa de todas las personas, sin importar el origen, edad, género, orientación sexual, capacidad, religión, etnia o condición socioeconómica. Es decir, una persona, cuando no está incluida, está siendo sistemáticamente discriminada. O sea, es así, o estás incluido o estás discriminada. Aquí no hay mucho término medio, ¿vale? ¿En qué sentido? En que si yo no comparto o yo considero que, porque a lo mejor cuando hablamos de capacidad, nos referimos a alguien que a lo mejor no tiene la capacidad de la vista o no tiene la capacidad auditiva o tiene una discapacidad motriz y que alguien puede considerar que esa persona, como tiene este tipo de discapacidad, pues este trabajo no lo puede hacer o esto aquí no puedes participar y esto no es así. Cualquier persona, cuando se le acomoda el entorno, puede participar de cualquier acción que hagamos. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos de esto, de que vas a garantizar, y esto como voluntarios es un tema que tenéis que tener muy claro, porque cuando tengáis que hacer actividades, tenéis que pensarlas garantizando que participarán todos, o sea, garantizando la inclusión. Si montamos una actividad y estamos trabajando con personas, por ejemplo, se monta una actividad deportiva, porque estamos pasando con personas que tienen algún problema pues, de movilidad, ¿de acuerdo? No solo vais a ver que ellos puedan participar, sino que tenéis que tener en cuenta todo el resto de elementos que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Que no puedes decir, voy a hacer un evento deportivo y, vale, como estoy trabajando con personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo que voy a hacer es que, mira, mejor que estas personas estas no entran y estas sí. Eso no lo podéis hacer. Tiene que ser para todos. No vale hacer, si estáis obviamente en una asociación que se está moviendo con personas que tienen diferentes problemáticas. O las enfocáis de modo que hagáis carreras y dentro de las carreras, por ejemplo, pues aquí en este día las haremos y todas las personas que tienen que utilizar una silla de ruedas competirán de esta manera. Todas las personas que a lo mejor tienen un problema auditivo lo harán este día, o sea, ahí sí, pero lo que no podéis hacer es, estos no lo hacen porque les pasa esto otro, ahí estaréis entrando en una discriminación, ¿de acuerdo? Diversidad. ¿Qué exige la diversidad? Pues en la diversidad es porque hay diferencias, no es que no las haya y somos todos iguales, no, la diversidad nace de que precisamente el reconocimiento de todas las diferencias es la riqueza colectiva. Reconocer que somos diferentes, no intentar que seamos iguales ni que aquí es fundamental. Cuando hablamos de inclusión y diversidad es porque estamos respetando y reconociendo que todos podemos ser diferentes y las diferencias que tiene todo el mundo, todo el mundo. Cuando hablamos de diversidad, volvemos a hablar de lo mismo. Hablamos de diversidad cultural, funcional, generacional, sexual y de pensamiento. Por ejemplo, aquí entramos en una nueva, cuando hablamos de la diversidad generacional, tenemos una sociedad que decide que dependiendo de la edad que tú tienes, estás, entre comillas, caducado para según qué. Y lo vemos en todos los ámbitos también. Personas que son mayores de 45 años y se cambian de trabajo, cada vez tienen, no es imposible, pero es más difícil encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque la edad ya comienza a ser un tipo de discriminación y obviamente está negando la diversidad. ¿Vale?
Cuando hablamos también de la diversidad de pensamiento, esto está abarcando el respetar que tienes, que hay personas que a lo mejor no comparten ideas que tú tienes dentro del pensamiento o religión. O sea, cada persona es libre de manifestar su credo. Y entonces aquí la diversidad lo que implica es reconocerlo y aceptarlo. Y que sea algo colaborativo, no algo que sea exclusivo, ¿de acuerdo? La integración y la inclusión. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Durante mucho tiempo se hablaba de integrar, pero el problema de integrar es que integrar implica hacer un lugar. O sea, tú vienes y el agente motor de la integración es si hablamos, porque aquí se ve más claro, voy a poner el ejemplo de la inmigración. Cuando una persona viene de fuera, la parte de la integración hace la fuerza activa en el país que recibe. O sea, yo tengo el título de integradora social, ¿vale? Que yo creo que debería ser inclusora social. ¿Por qué? Porque lo que hace cuando tú incluyes, no integras, en la inclusión lo que hace es transformar el entorno para que ambos, nadie quede fuera y ambos participemos de lo mismo. ¿Queda claro la diferencia entre integrar y incluir? O sea, la inclusión es dinámica y nos afecta a las dos partes. Cuando hablamos de integración, es más, uno viene, yo te enseño, yo te muestro, yo te haces el cursillo para que luego te demos el DNI para demostrar que conoces la historia y no sé qué de España. O sea, que está bien, ¿eh? No lo voy a, cada país tiene su sistema, pero probablemente cuando hablamos de inclusión, no solo es venir y a nivel cultural, por ejemplo, aceptar las reglas que ya hay, sino que tú vienes y enriqueces, porque si yo vengo de otro país y en mi país tenemos soluciones para problemas que aquí también hay y encima la solución que yo tengo en mi país de origen es rápida, buena y eficaz, pues te la cojo, me la prestas, mezclamos, nos vamos incluyendo. A eso es la inclusión, cuando logramos que algo se fusione y lo hacemos colaborando las dos partes, no solo que el peso mayor cae sobre uno y no sobre el otro. Y luego hay un tema que este es fundamental también, porque esta palabra la vais a empezar a escuchar mucho y sobre todo cuando hagáis, lo veréis, cuando os puedan, en algunas asociaciones, cuando lleguéis, lo que hablamos el otro día, que os van a formar, os van a dar un documento donde salen pues lo que hace la asociación, lo que vas a hacer tú y todo esto lo vais a tener claro, vais a encontrar que muchas veces cuando describen las funciones que hace la asociación, os están hablando que lo que ellos buscan evitar es la discriminación múltiple y la esta palabra es muy larga, interseccionalidad, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto es cuando una misma persona puede sufrir exclusión y encima es atravesada por diferentes factores. Es decir, tú no solo eres discriminada porque eres mujer, ¿vale? Sino que además eres discriminada porque eres de color. Y además eres discriminada porque tienes, o sea, una misma persona puede tener discriminaciones desde diferentes facetas, ¿de acuerdo? Es un concepto que es realmente académico, sale del ámbito social y describe este fenómeno, que tú puedes ser atravesado por diferentes tipos de intersecciones que están afectando y que te están discriminando. Y en esta discriminación va a entrar en juego todo. Te van a discriminar, no solo por tu género, sino por tu nacionalidad, sino por tu color, sino por tu economía, o sea, y entonces, claro, no estás luchando para ser integrada, o sea, aquí la lucha cambia. Ya no es, vamos a luchar, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el movimiento que ha ido en pro de los provechos de los derechos de las personas negras, ¿de acuerdo? Ahora ya no solo es la aceptación de una persona que tiene un color diferente, sino del color, de la raza, del género, de la creencia, perdón, he dicho raza y es incorrecto, quería decir de la religión y de las diferentes, o sea, entramos en que ya estamos atravesados y desgraciadamente las discriminaciones surgen de diferentes flancos, ya no es solo una cosa a la que una persona se puede encontrar discriminada. Hay una resolución de la OMS que hicieron, no me acuerdo si fue 2024, en la que se hizo una pregunta, como la pregunta era como para hacer la reflexión, ¿no? Y
Si alguien quiere participar, la voy a hacer la pregunta, a ver si alguno se anima, y si no, no tiene una respuesta clara, ¿eh? O sea, no es que haya una solución concreta, pero es para esto, ¿no? Es, si tuviéramos que ponerle a la pobreza género y color, ¿qué sería la pobreza? ¿Alguno se anima? Dime, Ana. Para mí, la pobreza comienza desde la mente, no de lo económico, que sí es Va- importante, pero comienza desde lo mental, desde nuestros pensamientos. Vale. Y si tú dices, si tuviéramos que dibujar la pobreza, ¿vale? Si tuviéramos que, digo, mira, os voy a dar un ejercicio. Os voy a pasar una hoja en blanco y necesito que me dibujéis la pobreza. Pero ¿cómo me la vais a dibujar? Necesito que escojáis un sexo para la pobreza, necesito que escojáis un color para la pobreza, necesito que me hagáis esto, el dibujo de cómo creéis que puede estar representada la pobreza. ¿Alguien quiere aportar? La pobreza es gris, color La pobreza gris. es gris, es muy bien, pues sí, esa es una posible respuesta. Sí, 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 sí. Mira, Sí, es que lo que encuentras en la pobreza, por lo general, siempre tiende a ser oscuro, sucio, eh, carente, y, y eso es, por lo general, un, un color gris, un color muy opaco, muy triste. Es algo que te representa o que te da mucha tristeza, que son pues colores opacos, los es que grises. todo eso que estáis diciendo es la pobreza también. Cuando decidieron hacer esta actividad basándose en datos estadísticos, ¿vale? Aquí hemos estado hablando de una cosa muy simbólica, ¿vale? Vamos a ponerle color a la pobreza, vamos. Ellos decidieron decir, vamos a coger los datos socioeconómicos que tenemos y ver quiénes son las personas más pobres del planeta, quiénes sufren más la pobreza. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el resultado de todo esto es que la pobreza, en aquel ejercicio, en aquel momento, salió que si le tuviéramos que poner sexo a la pobreza sería mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que sufren más discriminación a la hora de todo lo que estamos hablando, de los sueldos, de acceder, y hablo a nivel mundial, ¿eh? No, no, no lo podemos centrar en países concretos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Eh, ¿Y qué color pueden tener estas mujeres? Bueno, pues se dieron que tenían, la pobreza podía hacer dos mujeres, la mujer negra, ¿vale? Y la mujer indígena o de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque principalmente el país, el continente más pobre de todo el planeta es África. Las mujeres africanas son las que más expuestas están a no tener recursos, a no ser reconocidas, y luego a más se da un efecto global, y es que las personas de color cuando están en otros países también sufren discriminación. Y si son mujeres, aquí viene lo que hablábamos del tema de la interseccionalidad, pues lo tienen más, ¿de acuerdo? Y luego también, obviamente, todas las personas que vienen de... ¿Por qué? Porque muchas veces las personas de pueblos originarios no tienen acceso, o sea, se mueven en unos ecosistemas que no cuadran con las ciudades o con los sistemas que tenemos tan capitalistas implantados y quedan al margen. Cuando estos pueblos suelen ser absorbidos por las ciudades, los hombres les es más fácil encontrar trabajo. Pueden encontrar trabajo como obreros, pueden encontrar trabajo, o sea, tienen económicamente más posibilidades. ¿Qué os parece este resultado? ¿Lo esperabais? ¿Os choca? O no digo, esto fue antes de la COVID, ¿eh? Pero yo creo que no ha cambiado mucho. ¿Cómo veis este punto? Entiendo que si estoy viendo si alguien escribe, entiendo que compartís un poco que la cosa sigue manteniéndose igual. Entonces, claro, esto es, dime, es simple, Ana, gracias, te he leído, válido. Eh, esto es para que, dime. Laura, es porque asocian que el blanco o rubio tiende a ser que una persona que tiene, y por eso es que pues ponen a una persona de color o una persona indígena o de alguna tribu, que porque las tribus por lo general tienden a ser humildes o tener carencias. Es como lo Claro. ve el ser Bueno, humano.
Ahí está, o sea, pero también hay una cosa que dentro de lo que tú me estás diciendo existe, ¿no? Y es, bueno, tú me lo has dado con un verbo, tiene. Y es que ese tiene, atender carencias, es un poco real. Y aquí también tiene que ver el contexto histórico global, ¿vale? Hago solo un... Exacto, sí, sí, eso depende de los ojos que lo ven y también de cómo se desarrollan las economías. Solamente os hago un pequeño apéndice a nivel, lamentablemente a nivel global, cuando vemos estas diferencias, suelen estar todas muy relacionadas con los procesos de colonización que han tenido los diferentes continentes. Entonces, claro, cuando un país ha conquistado otro es porque se ha quedado con sus recursos, con sus... Y esto que ha hecho ha ido empobreciendo al país que ha sido. Y hay países que han sido pues trillados, ¿no? Constantemente como conquistados y rebatallados, y esto sí que va haciendo que el país se vaya debilitando, vaya entrando en pobreza. eh, y cuando hablamos de conflictos bélicos, normalmente los que van hasta ahora, la gran masa que va a la pelea suelen ser los hombres, las que quedan en casa suelen ser las mujeres. Y entonces son ellas las que luego se enfrentan ante recuperar pues lo que ha quedado ahí. A veces normalmente suelen ser, quedan viudas con los hijos y esto, claro, genera una dificultad económica añadida. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos ahora? Ahora pasamos al tema de la inclusión, ¿vale? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando concretamente de la inclusión y de la diversidad? ¿Vale? ¿Qué es la diversidad? La diversidad reconoce cada persona como única, ¿de acuerdo? Y abarca todo de esta persona. El origen étnico y cultural, abarca el género y la identidad de género, abarca su orientación sexual, abarca la edad, abarca las capacidades físicas y cognitivas, abarca las creencias religiosas, las condiciones socioeconómicas. O sea, cada persona es única en su realidad, ¿de acuerdo? Y la diversidad no es un problema a resolver. No es que sea, es una riqueza que se ha de trabajar, es una fortaleza, porque cada uno como individuo podemos aportar muchas cosas desde nuestra vivencia a la sociedad en la que estamos, ¿de acuerdo? Esto que os estoy enseñando es a donde quisiéramos llegar, sería a donde la humanidad, hacia donde van todas estas leyes que os estoy explicando, ¿qué es lo que buscan al final? Esto están buscando, ¿vale? Todas las leyes que estamos hablando, todo lo que hemos llevado hasta ahora, es todo esto para dónde va. Pues va porque queremos conseguir esto. Sociedades que acepten y que sean diversas. Porque si trabajamos la diversidad, quitamos la discriminación, quitamos todo lo que hace que una persona quede limitada en un entorno. ¿De acuerdo? ¿Y qué entendemos de inclusión? ¿A dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a un proceso que sea activo, que realmente se puedan eliminar las barreras que impiden una participación plena. ¿A qué me refiero con participación plena? Cuando una persona se mueve de un país a otro y tú llegas, tú puedes llegar como turista, pero luego tú puedes llegar y decir, yo quiero vivir aquí, y pasas una temporada que estás sin papeles. En ese momento que alguien está como no regularizado o sin papeles, ese momento estás en el limbo. No puede haber una participación porque no estás reconocido por el país, pero la realidad, si viviéramos en un mundo que tiene inclusión, aunque tú estuvieras en esta situación, podrías participar de la sociedad, podrías aportar, no debes quedarte como oculto hasta que finalmente tienes reconocida, pues bueno, te dan la visa de trabajo para poder vivir en el lugar. Una vez que, o sea, no hay que esperar a estar regularizado para tú poder ejercer tus derechos, que es un poco lo que sucede cuando uno está en este impasse de decir, ostras, es que como no tengo papeles o como no tengo, si me paran, o sea, pueden generarse una serie de elementos que os están discriminando, ¿de acuerdo? Hay que adaptar los espacios, los lenguajes, las prácticas para que las personas se sientan seguras, respetadas, reconocidas y representadas, ¿vale? Este es hacia donde queremos ir. Esto es cuando habéis oído hablar de los objetivos de la Unión Europea del 2030, que hablan de todo, pues esto, bueno, este objetivo al 2030 ya os digo yo que no, pero es hacia donde vamos, ¿vale? Es hacia donde queremos la ilusión, la fuerza, la motivación es llegar a esto, a tener sociedades que sean así. La inclusión no solo estar presente, sino ser parte con voz digna y oportunidades reales, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante que las sociedades nos manejemos y que rememos hacia estos dos conceptos? Pues porque va a promover siempre la equidad y la justicia social.
Va a fortalecer la cohesión comunitaria y reduce la discriminación y la exclusión. Fomenta la innovación y el aprendizaje colectivo. Y todo esto a veces suena como algo, pues visto desde fuera puede ser algo utópico, pero si no se generan y si no se dan pasos para llegar a esto, y se están dando, porque habéis visto que están saliendo leyes que intentan remar hacia aquí, nunca va a pasar. Y ahora estamos en un momento complejo a nivel global, con todo lo que está pasando, pero esto se sigue haciendo. Es un trabajo de run run, que es muy lento, que serán muchísimos años y que no significa que no lleguemos, porque se van consiguiendo derechos lentamente, pero los se van obteniendo, quizá comienza en unos países, pero luego se van desparramando a otros. O sea, esto ya está. Y en el momento que vosotros participáis de esta clase, os estoy explicando todos estos, estáis entrando en contacto con conocimientos que a lo mejor no sé si ya vosotros sabíais todos estos temas, los manejabais, pero bueno, como mínimo todo esto os va a ayudar a reconocer vuestros derechos y vuestra forma de cómo plantaros y cómo vivir en sociedad. Si todo esto va llegando y se va repartiendo, la gente aprende. Yo a veces digo que el problema no está en que no haya una ley, porque muchas veces los derechos los tenemos, pero no basta con tener el derecho. Luego hay que exigirlos y hay que utilizarlos. Y esto solo se hace divulgando y dando a conocer a las personas cuáles son sus derechos, ¿de acuerdo? La inclusión en el voluntariado, ¿a qué nos referimos? Aquí os pongo un ejemplo práctico, porque hemos hablado de mucha teoría. Yo he intentado aportar muchos ejemplos y espero que os estén sirviendo, pero, por ejemplo, cuando uno está generando en el voluntariado, tú estás haciendo un proceso de participación real. Estás trabajando con personas que a lo mejor tienen diversidad funcional, que son de otra cultura, que tienen otro país de origen y tenéis que impulsar y hacer cosas, romper las barreras, ¿vale? Porque todo lo que yo estoy hablando es romper esas barreras mentales que tenemos, que pensamos que las cosas han de hacer de alguna manera porque nos lo han enseñado así, pero no es cierto. Y a vosotros os puede tocar lo que hablábamos, generar actividades, hacer proyectos, y aquí sí que es donde ponéis vuestro granito de arena. Y tenéis que tener en cuenta lo que hemos visto hoy. Un ejemplo, imaginaros una entidad que decide hacer lectura fácil, ¿vale? O enseñar a la gente que va voluntaria lenguaje de signos, porque de esta manera los voluntarios pueden trabajar con personas que tienen una discapacidad auditiva y ayudarlos a participar de las acciones que hacen, ¿vale? Esto que os he puesto aquí es una realidad de los colegios. Tú ahora en un colegio, en una clase normal, un profesor se puede encontrar con niños que tienen algún tipo de diversidad funcional, es decir, o tienen problemas de vista, de oído, motrices, y la clase la tienen que hacer para que sea óptima para todos los alumnos. A vosotros os tocaría algo parecido, pero pensando en las actividades que hacéis. Depende de dónde estéis, tenéis que tener ojo de cuáles son las personas con las que vais a hacer la actividad y tenerlas a todas en cuenta. Y si veis que alguien, porque tiene algún tipo de no sé si decir, no, porque es que no es un problema, es algo con lo que uno ha nacido, de dificultad, pues facilitarles, decir, mira, no pasa nada, lo vamos a hacer así, pero también vamos a poner en la pizarra, vamos a escribir todo lo que se va a ir haciendo. O les vamos a pasar a las personas unas cartulinas donde se explicará lo que haremos. Entonces, ahí ya estáis haciendo un voluntariado inclusivo. Porque a veces todo esto, cuando yo lo explico, a la hora de llevarlo vosotros a la realidad, porque es para esto, para lo que lo estamos haciendo, puede parecer como extraño, pero no, es más fácil y es más cotidiano de lo que pueda parecer. Importante, buenas prácticas, retos a los que en la que nos vamos a encontrar todos. Pues bueno, la brecha digital es un tipo de exclusión tecnológica. Tenéis que tener en cuenta que cuando a veces hacemos actividades, es una realidad que hay personas que hay, según que no lo van a poder hacer, y lo tenéis que tener en cuenta. Siempre hay que evitar, porque todavía sigue pasando, discriminar a las personas por el origen o la edad. Pensar que porque no hay nadie muy mayor para hacer algo, ni alguien muy pequeño para hacer algo. Hay que enseñarle. Si tú enseñas, la edad no es un hándicap para nada. Solo que lo tenéis que tener en cuenta y adaptarlo. El resto lo puede hacer cualquiera. Y luego la falta de voluntad. O sea, esto es real.
hay falta de formación de voluntariado en accesibilidad y diversidad cultural. Esto que hoy os estoy dando aquí, puede pasar que hagáis formaciones y que esto lo veáis en 4 diapositivas. ¿Por qué? Porque es un tema que es complejo de gestionar, es complejo de enseñar y sobre todo porque es muy amplio. Yo he intentado hacer un resumen que espero que realmente tenga un sentido, que vosotros lo estáis siguiendo y en vuestra mente lo podáis proyectar, que lo que yo estoy diciendo tenga un eco, diga, ah, sí, y veáis cómo lo podéis aplicar. Porque es que estoy dando en 2 horas temas que cada uno de ellos implicaría 2 horas más, ¿vale? Y luego el tema de las buenas prácticas, y es intentar, o sea, os lo doy como consejo para todo, no solo para voluntarios, eh, sino para lo que hagáis en vuestra vida e incluso en vuestro trabajo. Quedaros siempre con aquellas cosas que hacéis y que van y que funcionan, porque las podéis repetir. Es decir, si yo hago un diseño y hago una actividad y logro adaptar el medio para todos y logro hacer que realmente sea inclusiva y que todo el mundo participe, eso guardároslo y hacer una ficha. Y esa ficha se puede quedar en la asociación donde estéis participando, pero os la guardáis por vosotros, porque es una buena práctica que vayáis donde vayáis, la podéis volver a... Y así es como vais derramando y como todos estos objetivos a los que queremos llegar se harán reales. Cuando yo os explicaba que el voluntariado es transformador de la sociedad, me refiero a esto. ¿Os acordáis que en el otro día el rol lo vimos? Podéis transformar la sociedad y cuando yo lo digo a veces me da la sensación que el que está al otro lado es como, ¿cómo voy a transformar yo? ¿Qué puedo hacer yo si voy como voluntario un par de horas a transformar? Así transformáis. Porque estas cosas vais dejando semillas, vais dejando formas de hacer que a veces, que normalmente después la asociación dice, ostras, pues esto que hemos hecho lo vamos a instaurar. Y ahí ya habéis hecho un acto transformador. Y sobre todo, bueno, tener siempre en cuenta en todas las actividades que podáis desarrollar, pues que sean intergeneracionales, que sean, siempre aprovechar un intercambio, que sea algo que todos aprendan. No solo hacer actividades en las que vosotros dais algo, sino que todos puedan tener un espacio en que den y reciban, ¿vale? Creo que el tema de la inclusividad eh, lo queda cerrado aquí. Pasamos al otro módulo, que también es un reto. Pero ¿cómo vais? Porque hoy estoy hablando yo a niveles, intento explicaroslo todo, pero no, entiendo que pueda ser durilla esta clase porque veis que estamos tocando temas que son complejos y sobre todo son amplios. Y yo estoy con el reto de intentar que veáis, que tengáis un bosquejo de algo que sea útil y que lo podáis aplicar, ¿vale? Bueno, llegamos al último bloque. Me he dado cuenta que he puesto el bloque 2, pero es el bloque 3. Luego lo voy a modificar. ¿Qué vamos a ver aquí? Sostenibilidad y medio ambiente. Ay, perdón, que acaba de llegarme aquí un mensaje. Dejadme que lo lea un segundito, porque este es amplio. Creo que sí, la brecha es muy grande. Bueno, estos son esos prejuicios. Creo que todos podéis leer todos el chat de la reunión, ¿vale? Entonces, en el chat, Jalmar nos está haciendo una observación que es real. No te preocupes que vas escribiendo y aparte va bien que nos lo vayas comentando, aunque vaya un poco desfasado porque es normal en el tiempo. Vale. Bueno, eso es real. Estas son situaciones que se dan. Pero en un principio, cuando la idea es que estas cosas sabemos que van a pasar y tampoco hay elementos que tú puedas gestionarlo para todo. Tú ahora tienes un conocimiento y tú ahora puedes decidir cómo quieres de aquí en adelante hacer tú las cosas. Quizá no tienes una incidencia en lo que cómo otros deciden hacerlo, ¿vale? Aquí cuando hablamos del tema de voluntariado, una de las cosas que vamos a ver, Jalma, más adelante es que yo os voy a pasar plataformas donde una vez que decidáis, que por cierto, enviadme cuando podáis por escrito, porque así yo lo llevo más claro, qué tipo de voluntariado queréis. Veremos las plataformas donde os podéis dirigir vosotros. Y sois vosotros los que pediréis, buscaréis voluntariados donde os sentiréis útiles vosotros y aquí no hay puente de nadie, seréis entre vosotros y la asociación. Y ahí ya estás gestionando esto de otra manera. Aquí ya no es una cuestión de que haya un paisano o alguien que te diga, ay, vente para aquí. No, esto vas a ser tú. Tú eres tu propio motor de ti mismo y con todo esto que tienes aquí,
y la conciencia que vas tomando, tú eres el que decide, o sea, aquí cada uno ahora a partir de vosotros comienza a decidir, esta es vuestra arma y vuestras herramientas. Bueno, ¿sigo yo con lo que he visto hasta ahora o lo practico y lo cambio? O sea, no, esto es lo que hay, pero cada uno lo hace desde su conciencia y desde su... Pero esto lo tenéis que conocer. Tenéis herramientas y conocimientos de cosas que otras personas, puedo asegurar, nunca las han visto porque simplemente no han hecho. Si no haces una clase de esto, esto no os llega, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos con la otra parte que también puede parecer cómo hago yo lo del medio ambiente en un voluntariado, ¿no? Es cómo me afecta esto a mí. Si yo a lo mejor voy a trabajar ayudando a personas con refuerzo escolar o voy a hacer un cibervoluntariado, ¿en qué me afecta a mí la sostenibilidad? Bueno, pues la sostenibilidad nos afecta a todos en todo. Y como os he dicho, estos son conceptos y son elementos que os afectan en vuestra vida diaria, en vuestra vida personal, en vuestra vida profesional y como voluntario. O sea, lo podéis aplicar a lo que queráis, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿qué hablamos? ¿Qué significa la sostenibilidad? Porque es una palabra que mucha gente utiliza, pero ¿cuál es el contexto aquí? El contexto es la de satisfacer las necesidades actuales, y ojo, porque aquí viene lo difícil, sin comprometer las generaciones futuras. Tenemos que empezar a hacer acciones y tomar medidas políticas esto es muy grande, nosotros solo podemos trabajar en pequeño, pero las cosas pequeñas, muchas cosas pequeñas hacen grandes cambios, porque lo que hagamos ahora va a decidir qué dejamos. Si dejamos ríos contaminados, que nadie va a poder ni bañarse, ni beber. O sea, cuando hablamos de contaminación de un ecosistema, no es solo lo que nos aplica directamente como recurso a nosotros, sino qué harán nuestros hijos, nuestros nietos, si el día de mañana van al mar y el mar se ha salinizado tanto que no hay peces. Y los peces los van a ver tridimensionales en 3D porque los ha hecho una IA. O sea, esto es el punto del que estamos hablando, en tomar medidas y ser conscientes de que a partir de ahora tenemos una Tierra que es finita, con unos recursos finitos, y que sí, algún día llegaremos a Marte y a lo mejor ahí tenemos la solución de todos los problemas, pero mientras no, y tenemos que cuidar lo que hay, porque nosotros nos iremos, pero seguirán nuestros descendientes aquí y les vamos a dejar una realidad bastante compleja. ¿Qué es el voluntariado ambiental? Esto lo vimos el otro día. Es la participación activa de la ciudadanía en la conservación, restauración y mejora del entorno natural. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que salen a la montaña, vas tú porque ahora no sé si habéis oído, pero está de moda ir a buscar bullets. Los bullets son las setas. Pues hay gente que se va a buscar bolets y se lleva una bolsa y mientras que está por la montaña intentando encontrar setas, la basura que encuentra la recoge y luego la saca de la montaña y la tira en un... esto no es ninguna... Perdón, está viendo ahora que Jessis también me ha escrito. Yo voy también un poco un desvías, porque como voy explicando, cuando veo que hay que me van escribiendo, pues sí, exactamente. Son los perjuicios, es lo que realmente los perjuicios lo bloquean todo. Pero la única manera que tenemos de luchar contra los perjuicios es con el conocimiento. Y con el día a día cada uno pone su granito de arena. Y entonces ahí es cuando los perjuicios se caen, se caen. O sea, como son muchas veces irreales y hablamos de cosas muy simbólicas, la evidencia a veces es tan fuerte que el perjuicio acaba cambiando porque no le queda de otra. Y cambia casi que por presión, diría yo. Pero bueno, es la base de esto. Me mandáis qué tipo de voluntariado queréis hacer por correo. En el mismo correo que os envío yo el enlace, si queréis ahí mismo me contestáis. Me dices, Laura, yo voy a hacer porque así las siguientes clases comienzo a hacerlas más individuales. Me voy centrando más en vuestras necesidades y no hace falta que os explique todo, porque os voy a aturdir. Voy a lo que cada uno, me voy centrando en lo que vosotros, en vuestras inquietudes. ¿Qué tenemos? Bueno, esto es lo que hablamos, perdón, que me he vuelto a ir a lo que voy leyendo los mensajes, soy así, me voy perdiendo un poco. El voluntariado ambiental es eso, la participación de todos para ayudar en la conservación, en el entorno y cuando vosotros, ahora veremos, al final hay un ejemplo, cómo podemos hacer una actividad en la que tenga en cuenta todo esto. Dentro del concepto de sostenibilidad y voluntariado ambiental hay un nuevo concepto
que es el ecofeminismo, ¿de acuerdo? Mucha gente cuando escucha la palabra feminismo entra como en alerta, se pone nervioso, pero no, o sea, el ecofeminismo, ¿qué es? Y ahora lo vais a entender, y también tiene que ver con lo que hablábamos antes, de cuando os dije el ejercicio que hizo la ONU, de identificar qué género tiene la pobreza, porque está muy relacionado con esto. El ecofeminismo es una corriente que justifica, y la justifica de forma estadística, ¿eh? No son personas pensando en una mesa, sino que tú es que todos los países del planeta, a veces la ONU les pide documentos y la gente pasa la información. O sea, no es un tema que nos lo hemos inventado, no. Cuando tú pides densidad demográfica, cuando tú pides a un país que publique los niveles de pobreza, quién llega a la bolsa mínima de comida, quién no llega, y salen números, porcentajes, siempre vemos que cuando hablamos de pobreza las más afectadas suelen ser mujeres y niñas, ¿vale? ¿Por qué? Y sobre todo cuando estamos hablando del tema de la sostenibilidad, los países que más problemas tienen con la ecología suelen ser los países más pobres. ¿Por qué? Porque requieren de unos esfuerzos muchas veces económicos que no tienen, ¿de acuerdo? Entonces, y leyes que no están. Hay países asiáticos, es que esto está en todos los continentes, que a lo mejor no tienen leyes que regulan los desechos que se tiran en la naturaleza o los desechos que se tiran en el mar. O sea, una fábrica no sabe qué hacer con los contenedores de residuos y los tira al río que pasa al costado. Y no pasa nada si se mueren porque no hay una ley que lo esté regularizando. O está la ley, pero no hay los mecanismos para seguir esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Eso afecta a las personas que viven en esos entornos y en esos entornos, por una cuestión de lo que hemos ido hablando hasta este momento, lo que suelen estar en esos entornos suelen ser mujeres y niñas. Y niñas y niños, o sea, cuando hablo de niñas es la infancia, ¿vale? ¿Qué relación tiene esto con el género? Lo que os estaba explicando antes. El cambio climático sigue afectando de forma desigual a mujeres y a niñas, porque suelen ser las que más sufren la vulnerabilidad de los desastres y la escasez de los recursos, ¿vale? Y esto es algo que ya la ONU ha comprobado, no es una teoría, es una realidad. Cuando me voy a centrar, tristemente, me voy a centrar en África, porque cuando hablo de África es algo que todo el mundo de seguida, el imaginario va hacia ahí, ¿no? Pero África es un continente que tiene países, no todo el continente obviamente, tiene países que están bajo una violencia tremenda, o sea, de luchas internas entre etnias, entre tribus, entre países, y estas luchas, era lo que os comentaba antes, los que van a la guerra, los que van a pelear suelen ser hombres. Esto hace que se queden las mujeres en la casa. Estos son las mujeres, por ejemplo, África tiene un grave problema de sequía. Caminan kilómetros para ir a buscar una fuente de agua potable. Las niñas, hablo de niñas de 4, de 3, de 2 añitos, porque no hay. Y es su función. Se levantan por la mañana, la única función es ir a buscar agua para tener agua el resto del día. Y claro, cuando hablamos de cómo generamos un sistema que sea sostenible para todo el mundo, afecta a nivel global, no solo a nuestro país. Una de las cosas también que hace que el ecofeminismo exista, es el hecho de que cuando en determinados países, debido a las creencias que tienen, hay mujeres que nunca les van a dar un crédito. Si tu marido murió y a ti no te dan el crédito, tú no puedes sobrevivir. Si tú tenías una tierra y la quieres cultivar pero no te ayudan, no puedes. Dependes de que haya un hombre en la familia para que puedas realizar eso. Esto a la inversa no pasa en ningún país del mundo. Cualquier hombre que quiere un crédito se lo dan, pero en determinados países, por las leyes que tienen, si no hay un hombre no hay crédito. Y entonces dejas a una familia monoparental, una madre con hijos, sin acceso a nada, porque no hay un hombre en la familia que los pueda solicitar. Y luego tenemos el problema, y esto se da en grandes, o sea, cuando lo ves en números estadísticos es mucho, ¿eh? No estoy hablando de cositas, o sea, se reparte por todos los continentes. No es algo que solo existe en África, existe en Asia, existe en determinadas zonas de Europa Central, Mongolia, Rusia, o sea, hay partes que aunque son de Rusia, están muy en el extremo y hay etnias que tienen su propia manera de funcionar y te topas con estas realidades.
Y luego, una de las cosas que sí que se ha demostrado es que, por ejemplo, la India hizo un experimento y empezó a dar créditos a mujeres, ¿vale? Teniendo en cuenta que en la India tienen una amalgama de creencias, y claro, había personas, por ejemplo, los hinduistas que se mueven por castas. Si tú perteneces a una casta, no tienes derecho a según qué cosas. Se hizo una prueba para demostrar que todo eso no tenía, entre comillas, ningún sentido. Se dieron cuenta que el 99% de todos los créditos que se dieron a mujeres no solo se realizaron, sino que tuvieron un impacto que no solo le afectaron a ellas, sino a familias colindantes. Es decir, les daban dinero, las mujeres compraban un terreno, plantaban o montaban una pequeña empresa de textil, y eso lo hacían de tal manera que no solo les beneficiaba a ellas, sino que acababa beneficiando a la vecina, a la madre de la hija que iba y ayudaba. Y bueno, es una realidad que sabemos que pasa, que hay, pero bueno, seguimos luchando con los prejuicios en muchos que no permiten poder generar una dinámica que nos ayude a todos a poder mantener un ecosistema saludable. Que no, si el hecho de que yo no te doy acceso a muchas cosas implica que a lo mejor tú vas a buscar, y esto es real, necesito bidones de plástico para ir a buscar agua, pero cuando el bidón no sirve lo tiro, y lo tiro en cualquier parte. Y el plástico tarda miles de años en deshacerse. O sea, ¿veis que cosas que parecen no tienen sentido la tienen? O sea, y son el día a día de muchas realidades que acaban pues impactando en todo lo que es el medio ambiente a nivel global, ¿vale? El papel de voluntariado en el ámbito ambiental. Pues siempre vosotros vais a tener una acción muy directa. Es decir, si montamos actividades de limpieza, restauración, o sea, es que solo podéis hacer vosotros. Esto solo sale desde el ámbito de las asociaciones. Alguna empresa en algún país puede tener, porque hay un beneficio, un descuento, hay algo que hace esto, ¿vale? Creo que hubo CEPSA en México, tiene una fundación que se dedica a hacer estas cosas, pero porque tiene un beneficio, obviamente. Pero los que realmente pueden cambiar esto sois vosotros como voluntarios. Si queréis hacer una actividad en la naturaleza, podemos hacer una actividad para ir a pasear y detectar insectos, y de paso vamos a llevar bolsas y recogemos los plásticos que veamos. Eso es una gran acción, porque si eso no lo hacéis vosotros, no lo va a hacer nadie más. Vale, tranquila, desconecta, no pasa nada. Yo os pasaré el mensaje os pasaré todo esto por escrito, y si tienes alguna duda me dices, ¿vale? No hay ningún problema. Que vaya bien, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Espera, me siguen llegando, vale. Ejemplos, pues bueno, aquí tenemos, y esto ves, aquí tenéis, os he puesto cifras reales para que veáis cómo impacta realmente en las acciones que hacéis. Desde la Red de Voluntariados Ambientales de Cataluña, que son más de 5.900 personas, han generado más de 180 proyectos anuales, ¿vale? Y eso lo hacen ellos. Si no lo hicieran ellos, no hay otra persona haciendo esto. Y esto tiene un impacto real. Hay proyectos de vigilancia forestal, en este caso es en Valencia, para la prevención que consiste en sensibilizar a la ciudadanía, en no quemar rastrojos, que esto es lo que hace falta. O sea, tú necesitas hacer todo esto que vosotros hoy veis, lo vais a hacer llegar a la gente con la que trabajéis. Y a lo mejor tú eres uno, pero estás trabajando en un lugar donde tenéis, no sé, 8 personas. Pues tu conocimiento de uno va a pasar a 8. Y esa es cómo se va a ir desparramando y cómo se va desparramando todas estas acciones que vamos viendo, ¿vale? Programas locales de compostajes, aprender a separar las basuras, o sea, todo esto, a que yo creo que ahora os voy diciendo y vais pensando, ostras, sí, eso sí que se puede hacer. Y comienza a tener sentido cómo yo como voluntario puedo hacer cosas por el ambiente, ¿no? Cómo yo mantengo sostenibilidad en este ambiente. Son acciones que no son complejas y son acciones que sí que podéis hacer. Con esto llegamos ya al final, ¿vale? Aquí yo, como siempre, os pongo mi frase con la que me gusta acabar cada clase que doy, y en este caso es: la paz no solo significa la ausencia de guerra, sino también la presencia de justicia, de igualdad, de verdad y de solidaridad con la naturaleza. Esta frase comenzó con Martin Luther King, que él dijo en la primera parte: la paz no solo es la ausencia de guerra, sino también la presencia de justicia, igualdad y verdad. Y con el tiempo, Rigoberta Menchú,
Maita Wanari, o sea que Premios de la Paz, fueron como haciéndola crecer y ahora ha logrado a este contexto que lo dice mucha gente. Pero creo que esto es para que veáis la importancia que tiene todo esto. Y estos pequeños pasos y el hacer que, cuando hablamos de que realmente el voluntariado transforma, me refiero a esto que habéis visto hoy. ¿De acuerdo? Pues si no tenéis dudas, si no queréis aportar, ¿alguien quiere aportar alguna cosa más? Pues si os parece, lo dejamos aquí. El tema este tardaré un poquito más en mandarlo, porque como podéis ver es muy amplio y lo tengo hecho el guión y ahora hablando con vosotros me han aparecido otras cosas que quiero añadir, pero os lo haré llegar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que tengáis un buen día. Nos encontramos el martes que viene a esta misma hora. Yo os enviaré el enlace y empezaremos ya a trabajar las competencias. Si alguien quiere competencias profesionales, ¿por qué estas competencias? Porque son las que van a ir detrás de vuestro diploma, ¿vale? Cualquier cosa me contactáis por correo, que tengáis un buen día y nos vemos el martes, ¿de acuerdo? Venga, un saludo muy grande, que estéis bien y espero que os haya sido muy útil esta formación. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.